Los colombianos tenemos que saber dos cosas. Uno es tener un conocimiento que nos permita ganarnos la vida y el otro es tener un conocimiento que nos permita defendernos, es decir, saber de leyes. Por supuesto, si usted no sabe de leyes, porque no todo el mundo tiene que ser abogado, lo invito a que se suscriba a este canal. Yo entiendo que en un país los ciudadanos tengan que saber sobre las normas que nos regulan a todos para poder cumplirlas, pero en Colombia yo encuentro una particularidad y es que aquellos que sí saben de leyes, de las normas, porque por su trabajo tienen que saberlo, por las funciones que ejercen, generalmente encuentro que siempre buscan desconocer y pasar por encima de los derechos de los demás, a menos de que una persona les demuestre que sí sabe de leyes y que sí sabe que tiene un derecho. Esto yo lo encuentro bastante extenuante porque es que las personas que no han estudiado derecho pues no tienen que conocer todas las leyes y todas las normas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el derecho de petición. Generalmente a las personas les dicen, bueno, esto es lo que tiene que contener un derecho de petición, pero nunca les dicen, mire, estas son las reglas o esto es lo que puede y no puede hacer una entidad o un particular al momento de responder un derecho de petición. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que ustedes radican un derecho de petición y les responden cosas como que simplemente yo no tengo competencia y ya eso se queda ahí? O le dicen, mire, no podemos responder su petición porque faltaba una prueba, faltaba un documento, pero realmente nunca se lo piden a uno, o cosas como que nunca le informan a uno que uno tenía un recurso en contra de esa respuesta. Estas situaciones suceden muy a menudo. Por eso yo les quiero contar hoy cuáles son esos parámetros que se deben tener en cuenta al momento de que a usted le respondan un derecho de petición. Porque el derecho de petición, aparte de ser un derecho fundamental, es una de las herramientas más poderosas con que contamos los ciudadanos. Y esto es sumamente importante porque si los ciudadanos no sabemos cómo utilizar bien esta herramienta, pues de verdad estaremos desaprovechando una herramienta que nos permite solucionar muchas situaciones jurídicas sin necesidad de recurrir a otras actuaciones judiciales. Este video, por supuesto, lo hago pensando en todas esas personas que no son abogados, que no son abogadas, que no saben de leyes, pero también ojalá lo pudieran ver muchos funcionarios públicos o personas de empresas privadas que veo que cometen constantemente el mismo error de creer que no les aplica estas normas de derecho de petición. Y por ejemplo, las empresas privadas que ofrecen un servicio público sí deben estar apegadas a estas normas que yo les voy a contar hoy. Así que guarden este video porque les va a servir en caso de que ustedes tengan que interponer un recurso en contra de alguna respuesta escueta que alguna entidad pública o algún particular les haya dado. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuál es el fundamento constitucional y legal del derecho de petición. El fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 23 de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad, ya sea por un motivo de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. Y el fundamento legal lo vamos a encontrar en la Ley 1755 del 2015 y en la Ley 1437 del 2011. La Ley 1755 absolutamente toda está incorporada en la Ley 1437, entonces cuando yo les hable de un artículo, les voy a hablar del artículo de la Ley 1437 porque son los mismos artículos que están en la Ley 1755 del 2015. Lo primero que tenemos que ver entonces es quién, cómo y qué se puede pedir en un derecho de petición. ¿Quién puede interponer un derecho de petición? Pues el artículo 23 de la Constitución Política establece que cualquier persona puede interponer una petición, no distingue ni de edad ni de nacionalidad. Esto supone pues que un menor de edad o algún extranjero puede radicar o puede interponer una petición. Ahora bien, ¿cómo se puede interponer un derecho de petición? Pues puede ser escrito o puede ser verbal. Sin embargo, la ley dice que cuando se presente una petición verbal, que puede ser por teléfono o puede ser directamente en una oficina, el artículo 15 de la ley 1437 establece que la persona puede solicitar una constancia de esa petición. Y yo quiero hacer aquí una aclaración sobre esta constancia cuando se presenta una petición de manera verbal. Y es que, por ejemplo, las entidades públicas han entendido que una constancia es simplemente dar un radicado, pero no entrega una copia, por ejemplo, de la petición que uno ha presentado. Y yo le encuentro a esto un problema porque en caso de que a una persona le toque acudir a la tutela porque la respuesta fue evasiva o porque la respuesta no fue congruente, pues uno con un radicado no tiene cómo demostrarle al juez que precisamente lo que pidió y lo que le respondieron no corresponde.
Entonces, para mí, la recomendación, cuando vayan a elevar una petición de manera verbal, que puede ser por teléfono, pregúntenle primero al funcionario si les puede entregar una copia de esa petición. Si les dice que no, aunque no debería suceder, pero en el caso de que se los nieguen, ustedes graben esa petición antes de iniciarla, porque con esto ustedes van a poder tener una prueba en caso de que les toque acudir al juez de tutela. Ahora bien, ¿qué se puede solicitar en un derecho de petición? Pues se puede solicitar, uno, el reconocimiento de un derecho, como por ejemplo puede ser cuando se solicita una pensión o se solicita el pago de incapacidades. Se puede pedir también la intervención de una entidad o de un funcionario público ante alguna situación en particular. Piénsese, por ejemplo, cuando una persona solicita el bienestar familiar que intervenga en un caso en donde hay violencia en contra menores. O, por ejemplo, también se puede solicitar la resolución de una situación jurídica, se puede solicitar la prestación de un servicio, se puede requerir información, copias de documentos, se pueden formular quejas, consultas, denuncias o reclamos. Y algo muy importante, y es que se pueden interponer recursos en contra de la respuesta. Esto no lo sabe mucha gente, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Como un segundo bloque, vamos a ver cuál es el término en el que se deben responder estas peticiones. Existen 3 tipos diferentes de términos. El primero es el término de 15 días que todos conocen, y ese es el término que se tiene para responder de manera general cualquier petición. Pero si es una consulta sobre temas relacionados con las gestiones o el ejercicio de una función a cargo de alguna entidad, ellos tienen 30 días para responder. Y el tercer término es cuando se solicitan copias de documentos o alguna información, las peticiones deben responderse en 10 días. Sobre esto hay algo muy importante, porque si a la persona no le responden en 10 días, la entidad ya no puede negarse o a entregar los documentos o a entregar la información que solicitó inicialmente el peticionario. Esto, por ejemplo, lo encontramos en el artículo 14 de la Ley 1437 del 2011, en donde se estableció que si en 10 días no se responde la petición de documentos o de información, la entidad no podrá negarse a entregar la información que se pidió. ¿Esto por qué es importante? Porque una vez que pasa, digamos, ese silencio o que la entidad no responde, la persona puede solicitar efectivamente los documentos o la información, y si la entidad se niega a responder o a entregar, se puede acudir a una acción constitucional, que es la acción de cumplimiento, y lo que se pretendería con esa acción es precisamente que se cumpla este artículo 14 de la Ley 1437 del 2011, que estableció que si no respondían en 10 días, pues entonces la entidad ya no puede negarse a entregar esos documentos o esa información. Pero en todo caso hay que recordar que si las entidades o los particulares que prestan algún servicio público le informan al ciudadano que se van a demorar un poco más, esto es legalmente posible, pero el punto es que deben informarle al ciudadano que se van a tomar un poquito más de tiempo para responder la petición. En un tercer bloque, entonces, veamos qué debe contener una respuesta a un derecho de petición. Esto es un desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Hay muchas sentencias de la Corte Constitucional, pero ahorita yo les voy a citar una, que es la sentencia T-204 del 2022. En caso de que ustedes les llegue a tocar interponer una tutela, pues pueden citar esta sentencia. Entonces, las respuestas deben ser, primero, deben ser claras. Esto significa que la respuesta debe ser de fácil comprensión para la persona, es decir, no citar un montón de leyes, sino que debe ser inteligible para las personas. Debe ser precisa. Esto significa que las respuestas no pueden ser evasivas. Esto sucede cuando uno le pregunta una cosa a alguna entidad o en particular y responde otra cosa. Tienen que ser congruentes. Esto significa que la respuesta tiene que estar relacionada al objeto de la petición. Esta característica está muy ligada con la anterior, es decir, con que tiene que ser precisa, porque si uno pregunta sobre un tema y le responden sobre otro tema, pues no es ni precisa ni congruente. La respuesta a la petición tiene que ser consecuente. Ha dicho la Corte Constitucional que esto significa que las respuestas no pueden ser aisladas, sino que le tienen que decir al peticionario, en caso de que no proceda su petición, como todo el contexto, todo el trámite que se ha surgido. Es decir, le tienen que dar como una visión mucho más amplia de por qué su petición es procedente o no. Y pues por último, tiene que ser debidamente notificada. Ahora, el hecho de que las respuestas a las peticiones deban cumplir con estos requisitos que yo les acabé de mencionar conlleva a una prohibición muy importante, y es la siguiente: que las entidades o los particulares que presten algún servicio público no pueden inhibirse de dar una respuesta de fondo
cuando falta algún documento, alguna prueba, alguna gestión por parte del peticionario sin haberla pedido previamente. ¿Esto qué significa? Que las autoridades o las entidades tienen que obligatoriamente de oficio solicitar los documentos, las gestiones o las pruebas que falten. No pueden simplemente responderle al peticionario, es que faltó esto, no le respondimos, pero sin nunca haber pedido lo que faltaba. Esta prohibición la encontramos en el artículo 17 de la Ley 1437 del 2011, en donde se estableció que en virtud del principio de eficacia, las autoridades, cuando constaten que una petición está, ya está radicada, está incompleta, las entidades tienen que requerir al peticionario dentro de los 10 días siguientes a que se radicó la petición, para que el peticionario allegue todas las pruebas o documentos que hagan falta, y pues para esto tiene un término de un mes. Por ejemplo, les voy a contar una historia que me pasó hace mucho. Yo, titular de una cuenta de ETV, radiqué un derecho de petición solicitando una información de la línea de mi línea telefónica. Como cuando yo elevé la petición de esta información, entregué un correo electrónico de empresa que no contenía mi nombre, es decir, no era Tatiana tal @ no sé qué. Cuando ETV me respondió, me dice, es que no podemos acceder a su solicitud porque tiene que ser el titular de la cuenta. Es decir, ellos estaban asumiendo, sin haber indagado, sin haber preguntado, que yo no era la titular de la cuenta simplemente porque había dado un correo electrónico que no contenía mi nombre. Entonces interpuse yo un recurso de reposición contra esa respuesta y les dije que porque ellos estaban asumiendo que no era yo, y que en tal caso, si ellos asumían que no era la persona, que está muy bien que desconfíen, pero en todo caso tenían es que indagar, que preguntar, solicitar datos adicionales. Entonces pues a la final simplemente sí accedí, pero estos son el tipo de situaciones que uno ve constantemente, porque las entidades parecieran que no entendieran o que no conocieran las normas, que en un trámite de un derecho de petición es todo un procedimiento, en donde se pueden solicitar pruebas, se pueden aportar pruebas, se pueden interponer recursos. Entonces simplemente no es una petición y ya, sino que es todo un procedimiento que puede tener varias etapas, y dentro de esas etapas está pues que ellos de oficio, cuando consideren que falte algún documento para poder emitir una respuesta de fondo, pues tienen que realizar todas las gestiones para preguntarle, para pedirle a las personas lo que falta. No simplemente es que usted no lo aportó y ya, porque uno muchas veces no sabe pues qué documentos necesita aportar. Ahora bien, si la entidad solicita algún documento o alguna información y el peticionario no allegó esa información, pues ahí la entidad entiende o se entiende que la petición está desistida. Si simplemente la entidad le dirá, como usted no entregó los documentos o la información que yo le solicité, pues entiendo desistida y ya no le respondo. Una segunda prohibición que ustedes deben conocer es que cuando una persona ha radicado una petición ante una entidad que no era la competente, esta entidad no puede simplemente responderle o decirle al peticionario, es que yo no soy competente y ya, y dejarlo todo ahí. No, ellos no pueden hacer eso. Ellos deben remitir la petición a la entidad o a la autoridad que sea la competente o que ellos consideren que es la competente. Esto tiene una razón de ser, y es que pues si uno como ciudadano, como usuario, hubiera sabido precisamente cuál es esa entidad competente, pues uno no se toma la molestia de radicarla en esa otra entidad. Esta obligación la encontramos en el artículo 21 de la Ley 1437, que establece que precisamente cuando una petición se ha radicado ante una autoridad que no es competente, esta tiene la obligación de remitirla al funcionario que sí es competente, pero adicionalmente tiene que enviarle una copia al peticionario inicial de esa remisión. Entonces, cuando usted le respondan algo así, usted simplemente interpone un recurso de reposición y le dice, mire, es que el artículo 21 dice que usted no simplemente me puede decir eso, o por lo menos dígame cuál es la entidad competente. Si no la remite, dígame por lo menos cuál es la entidad competente según el artículo 21 de la Ley 1437. Ahora, usted también simplemente puede no desgastarse acá y radicar la petición en la entidad que usted considere competente, pero esto, lo que yo les estoy diciendo aquí, es precisamente para que conozcan las normas y sepan que se pueden defender y sepan lo que pueden y no pueden hacer las entidades. Ahora bien, ¿ante quién se puede interponer un derecho de petición?
Yo sé que probablemente todos los que me están viendo sabrán que un derecho de petición se puede interponer ante cualquier entidad pública, pero la duda está en si se puede interponer un derecho de petición ante una empresa privada, y la respuesta es sí, siempre y cuando se trate de garantizar un derecho fundamental. Les doy un ejemplo. Cuando se radica un derecho de petición ante las centrales de riesgo para que retiren un reporte negativo crediticio o financiero, estas empresas son privadas, pero lo que la persona está buscando es garantizar su derecho fundamental a la habeas data, porque las centrales de riesgo manejan información personal y la información personal pues está ligada a este derecho fundamental de habeas data. Esto lo encontramos en el artículo 32 de la ley 1437, que establece que se pueden interponer peticiones ante empresas privadas para garantizar un derecho fundamental ante sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. ¿Y qué significa que se puede interponer un derecho de petición ante una empresa privada? Pues significa que estas empresas, cuando se busque garantizar un derecho fundamental, tienen que seguir las mismas normas y las mismas reglas que nosotros estamos comentando aquí. Y si no las cumplen, pues uno puede acudir a la tutela solicitando que un juez las obligue a cumplir estas normas. Pero también existen otras empresas privadas a las que se les puede interponer un derecho de petición, pero ya no necesariamente tiene que ser para garantizar un derecho fundamental, sino que se puede interponer un derecho de petición, por ejemplo, para solicitar información o cualquier otro tipo de petición. ¿Y cuáles son esas empresas? Las cajas de compensación familiar, las instituciones del sistema de seguridad social, como por ejemplo los fondos de pensiones o las EPS, las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil, y aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios. Los servicios públicos domiciliarios pues todos los conocemos, es agua, luz, gas, alcantarillado. Y las empresas que prestan solo servicios públicos, así llanamente, un ejemplo de ellas es el RUND. El RUN es una empresa privada que almacena datos y la información de todos los actores viales y de todos los vehículos a nivel nacional. En particular el RUN es chistoso porque cuando uno les eleva una petición a ellos se excusan con la idea de que ellos no son una autoridad de tránsito. Pero el punto no es que sean o no una autoridad de tránsito, sino que ellos están prestando un servicio público. Por ejemplo, si una persona solicita la rectificación de algún dato que sale en el RUN de un vehículo, ellos le dicen, no, es que usted tiene que acudir a la autoridad de tránsito, a la Secretaría de Tránsito. Pero ellos olvidan que ellos también son una autoridad, una empresa que presta servicios públicos y que también son responsables de la información que está ahí consignada. Esto como dato adicional para que ustedes lo tengan en cuenta si tienen que hacer una petición ante el RUN. Y por último, y lo más importante, recursos. Esto no lo sabe mucha gente. ¿Y por qué digo que no lo sabe mucha gente? Porque cuando no responden una petición de manera adecuada, lo primero que uno ve es que la gente acude a la tutela. Los recursos no son un requisito indispensable para acudir a la tutela. Ojo, no lo son. Pero la idea es que la gente pueda interponer los recursos, porque en la interposición de esos recursos a lo mejor se puede cambiar la decisión. El artículo 74 de la ley 1437 establece dos tipos de recursos. El recurso de reposición, que se lo resuelve el mismo funcionario que emitió la decisión, la respuesta, y un recurso de apelación que se lo resuelve el superior jerárquico de ese funcionario. Aquí yo quiero que ustedes diferencien dos situaciones. Una es cuando la respuesta a su petición es desfavorable, es decir, es negativa, no acceden a lo que usted pidió. Y otra cosa es cuando esa respuesta no cumple con el lleno de los requisitos que acabamos de ver. Son situaciones totalmente diferentes. Entonces, al momento de usted interponer un recurso, tiene que identificar si precisamente sus argumentos van encaminados a esa respuesta negativa que usted le dieron y van encaminados a decirle, mire, es que esto no fue una respuesta de fondo, es que esto es una respuesta evasiva porque yo le pregunté esto y usted me contestó esto no tiene ninguna relación con lo que yo le pedí, que precisamente fue todo lo que acabamos de ver, porque las peticiones pueden cumplir con el lleno de los requisitos
y al mismo tiempo pueden ser desfavorables. Entonces aprendan a diferenciar esas dos situaciones para que ustedes puedan interponer o sus recursos sean mucho más efectivos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Yo lo único que les diría es que el derecho de petición es una herramienta bastante poderosa. Con las peticiones se pueden solucionar muchos inconvenientes, muchos problemas si las sabemos aprovechar, si las sabemos utilizar y sabemos cuáles son las reglas que se deben cumplir cuando nos dan una respuesta. Si tienen alguna duda los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse a este canal en el que voy a estar subiendo mucho más contenido educativo que les sirva a ustedes para saber defenderse y nos vemos en una próxima. Chao.